Bienvenidos a nuestro estudio Cristo resucitó. El Señor había sido crucificado, los discípulos huyeron, Pedro lo negó 3 veces y solo Juan, el discípulo amado, junto a un grupo de mujeres que apoyaron su ministerio, estuvieron en el Gólgota. En las primeras horas de la mañana del día domingo, con valentía y amor, estas hermanas van a la tumba, decididas a honrar al Señor que había muerto. La base bíblica para esta enseñanza se encuentra en el Evangelio según Mateo, el capítulo 28, los versículos del 1 al 10. Vamos a aprender las siguientes verdades. En primer lugar, la disposición de seguir a Cristo está en quienes aman al Señor. Leamos Mateo 28, el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. María Magdalena, junto con las otras mujeres que servían al Señor, lo acompañaron en la cruz y sí, ahora habían visto dónde José de Arimatea y Nicodemo pusieron el cuerpo. Traían especies aromáticas para envolver el cuerpo del Señor Jesús y de alguna manera contrarrestaban el olor de la descomposición. Esto era una costumbre del pueblo judío, que era una muestra también del amor que sentían por aquella persona que había muerto. En el caso de las mujeres que fueron a la tumba, querían demostrar su amor y atención al Maestro. Tanto era su intención de ir a servir al Señor, que no habían tomado en cuenta la gran piedra que cubría la entrada. Y a pesar de este detalle mayor, siguieron adelante con su cometido de honrar a Cristo. Aprendemos de estas mujeres su total entrega al Señor Jesús. Sabían lo que era tomar la cruz, es decir, vivir con claridad de que nuestra vida está regida por la voluntad de Dios, por su palabra, que somos responsables frente a los demás de morir a nuestros deseos y seguir los deseos de nuestro Dios. Leamos el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, los versículos del 22 al 24, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué sacrificios actualmente piensas que puedes hacer por el Señor, por su obra, por su iglesia, por la familia que también te ha dado, por todo aquello que Él nos ha dispensado? ¿Qué sacrificios piensas que podemos hacer? En segundo lugar, el Señor quita el temor de quienes confían en Él. Leamos Mateo capítulo 28, los versículos del 2 al 6. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como la de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando el ángel quita la piedra, esto es, acompañado por un terremoto, este portento es solo una evidencia inicial del poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Es importante ver que un símbolo de la victoria de Cristo está en el detalle del ángel sentado sobre la piedra. Por otro lado, para los guardias este momento trajo tal miedo que no podían hablar. Pero para las mujeres que eran seguidoras de Cristo, si bien es cierto, les causó temor, también podían vivir el gozo de que Cristo había resucitado. Los ángeles les dijeron: ustedes no teman. Se dirigieron a las mujeres que confiaban en Cristo. Leamos juntos lo que dice la palabra de cómo el Señor alienta a sus hijos que le expresan su necesidad, se someten a Él y están confiados en que Dios los cuida.
Leamos el caso de Daniel, a quien Dios consuela y esfuerza a través de un ángel. Daniel capítulo 9, los versículos del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cómo te ha animado la palabra en momentos de crisis o dolor a ti? Muchos se preguntan, ¿quiénes son los ángeles? Según la palabra, son mensajeros, seres espirituales que hacen la voluntad de Dios. Entre sus trabajos está el de cuidar a los hijos del Señor. Leamos juntos el Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Las mujeres que iban al sepulcro fueron invitadas por el ángel a ver el lugar vacío. Podemos pensar un poco en lo que habría en sus corazones. Dirían: nuestro maestro y amigo sí vive. El Dios Padre lo cuidó y lo libró de la muerte. Jesús, el maestro, venció al peor enemigo que teníamos, la muerte. ¿Qué idea o convicción viene a tu corazón cuando recuerdas que Jesús resucitó? En tercer lugar, el Cristo resucitado levanta el rostro de quienes confían en Él. Leamos Mateo 28, los versículos del 7 al 8. Dice así: E id pronto, esa era la orden de los ángeles, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Los ángeles pidieron que rápidamente den la noticia de que el Señor resucitó. La Biblia dice que la base de nuestra fe es la resurrección. Y es así, pues Dios nos ha dado vida eterna a los que creemos en Jesús. Pero si Cristo no venció a la muerte, nuestro futuro como sus hijos se termina en la tumba. Leamos juntos 1 Corintios 15, del 13 al 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El texto leído nos habla de ser falsos si la resurrección no es una realidad. Esto es así porque el mensaje que proclamamos de vida eterna en Cristo sería una mentira. ¿Qué produce en tu corazón saber que tu vida no acaba al morir? ¿Por qué es importante que tu familia tenga fe en Cristo? Cuando las mujeres salieron a dar la noticia, habían en sus corazones una combinación entre temor y gozo. Dios nos pide que confiemos y cualquiera sea la situación que pasemos, recordemos que el Señor nos puede levantar, restaurar, ayudar, volver a traer gozo, salud y bienestar al confiar que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos nos vivifica. Leamos juntos Romanos capítulo 8, el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué situación actual de salud o situación familiar o de trabajo quieres entregarle a Cristo, sabiendo que Él puede actuar en ti y a través de ti con el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos?
en nuestro texto base, vemos que las mujeres obedecen de inmediato y corren a dar la noticia. Lo más hermoso es que cuando obedecieron, se encontraron con el Señor Jesús. Y así pasa con nosotros. Nos vamos a encontrar con Él cuando obedecemos. En el caso de estas hermanas, el Señor las saluda de manera familiar, les dice salve. Era el saludo griego común de esa época y les permite adorarle. Leamos Mateo 28:9. He aquí, Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Recuerda que siempre que obedezcas y creas en el Cristo resucitado, el Señor saldrá a tu encuentro. Le adorarás y eso traerá paz y gozo a tu corazón. Dios te bendiga.